Bueno, pues continuando ahora con lo relativo a la teoría de la representación u otros problemas relacionados con el contrato, vamos a hablar ahorita de lo que viene siendo el término tercero, pero no desde el punto de vista registral, sino desde el punto de vista de la representación. Recordando lo que viene siendo la representación, la podemos ver desde dos puntos de vista. La representación legal, como una institución auxiliar de aquellas personas que son incapaces, los llamados sujetos de interdicción, como se denomina, que son incapaces aquellas personas que no están en pleno uso y goce de facultades mentales, aquellas personas que en algún momento dado, ¿verdad?, pues padecen de sus facultades mentales, también pues como lo denomina el Código Civil, aquellas personas que en su momento, ¿verdad?, como se define, son sujetos de interdicción o han sido declarados sujetos de interdicción, los consuetudinarios, toxicómanos, o bien todo aquel sujeto individuo que padezca de sus facultades mentales, también en el caso particular de los menores de edad. Los mayores de edad que en algún momento dado pues hayan sufrido algún accidente, alguna contingencia y pues que de esa manera estén privados, para eso existe la figura de la representación, viéndolo como una institución auxiliar de lo que vienen siendo estas personas, los sujetos de interdicción, que a algunos autores pues se les ha considerado, se les ha llamado que son terceros, y también la representación legal voluntaria, que es a partir de que es a partir del llamado contrato de mandato, que recuerden ustedes, el mandato es un contrato por medio del cual el mandante encomienda al mandatario la realización de diversos actos a nombre y representación del mandante. Entonces, si quisiéramos nosotros ver, establecer que los representados son terceros, hay una primera teoría y una teoría que llamamos la teoría de las redes de la ficción, que dice que el representante se identifica con el representado, por consiguiente el representado no puede ser tercero, y es cierto que el contrato no se celebra por pero los efectos jurídicos por una ficción se considera que el representado contrata. ¿Qué quiere decir esto? Encomendamos a otra persona la realización del contrato. Sin embargo, esta persona actúa a nombre y representación de el que le ha encomendado, del que le ha dado la instrucción para poder llevar a cabo, para poder celebrar. Pero no podemos decir que en el caso particular este sea un tercero, simplemente es una persona a la cual se le ha encomendado realización de diversos actos a nombre y cuenta del mandante. ¿Para qué? Para que en su momento pues se cumplan los efectos jurídicos. Otra teoría es la teoría del nuncio, que dice que simplemente el representante es un mensajero del representado, un portavoz de él, de tal manera que se convierte simplemente en un instrumento para exponer la voluntad. Aquí pudiéramos citar lo que vienen siendo los incapaces. Jamás puede el representante ser un mensajero del representado. Aquí se rompe con la teoría del nuncio. ¿Por qué? Porque pudiéramos mencionar que esta persona que representa al incapaz, que representa al sujeto de interdicción, pues simplemente es un complemento. Sí, ejecuta a nombre y cuenta del representado, pero este representante pudiéramos decir que suple la voluntad de la persona incapaz, del sujeto que ha sido declarado de interdicción, partiendo de la base que si bien suple la voluntad, es en el mejor de los intereses del representado. El representante nunca puede contrariar los intereses, obviamente, del representado o de este llamado sujeto de interdicción. Por eso, repetimos, es una institución auxiliar de los incapaces. Auxiliar de los incapaces, ¿por qué? Porque propiamente no lo podemos considerar como un tercero, sino es un complemento de la voluntad de ¿quién? De aquellas personas que son sujetos de interdicción. Y luego se habla de otra, la teoría de la cooperación de los voluntarios, que hay una cooperación entre la voluntad del representado y del representante, es decir, los efectos jurídicos del contrato se explican tomando en cuenta que en parte han sido queridos por el representado y en parte han sido queridos por el representante. En este caso, pues podemos considerar, atendiendo a lo que nos dice el maestro Rojina Villegas, pues que es falso. Volvemos a lo mismo, el representante lleva a cabo las instrucciones del representado a efecto de celebrar. No hablamos de que es un complemento de la voluntad. Estamos hablando que en el caso particular cumple las instrucciones el representante del representado. Y luego también se habla de otra teoría, la teoría de la sustitución de las voluntades. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues quiere decir que en el caso particular el representante sustituye a la voluntad del representado. Pues no lo podemos considerar. Yo me atengo al punto de que el representante, para el caso particular, cumple con las instrucciones del representado a efecto de que, a efecto de poder contratar, a efecto de poder celebrar,
a efecto de poder llevar a cabo estos acuerdos, estos negocios jurídicos, esta creación, transficación, modificación y o extinción de voluntades, pero cumpliendo con las instrucciones del representado. Bien, continuamos ahora con los problemas relacionados en relación con el tercero de los causavientes a título universal. Se discute o se establece también si los representantes o los terceros o los herederos de la sucesión vienen siendo terceros o vienen considerándose como terceros. En primer lugar, tenemos que definir lo que es el patrimonio de la sucesión. El patrimonio de la sucesión es más que un conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valorización pecuniaria. En este caso, este patrimonio, hablamos que depende del patrimonio del decuyos, es decir, aquella persona que fue titular en vida de aquellos bienes, pero que obviamente ha fallecido y este patrimonio, entre comillas, ha quedado acéfalo. Sin embargo, el patrimonio como un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son susceptibles de valorización pecuniaria, es decir, de valorización en dinero, tienen una extensión. ¿Quiénes son los continuadores? ¿Quiénes son los que en algún momento dado perciben, adjudican este patrimonio? Pues lógicamente los herederos. Sea que hayan sido herederos a través de sucesión testamentaria, que se ha dejado testamento y se haya determinado qué es lo que corresponde a cada uno, si ha sido un heredero a título universal, si ha sido un heredero a título particular, en referencia a los llamados legados, o bien la sucesión intestamentaria, que en este caso es la llamada sucesión legítima, que heredan cuando no se ha dejado testamento, pero que en el caso particular, pues si hay herederos, pues estos herederos por disposición judicial, por disposición de tramitación judicial o extrajudicial, puede ser ante notario, puede ser ante un juzgado, pues también se les adjudica. Pero aquí el problema básico es, si el heredero viene siendo en el caso particular un tercero. Nosotros partimos del punto de vista que el heredero no viene siendo un tercero. Ahora, dentro de lo que tocamos de los terceros, pues hay que ver lo que viene siendo el albacea. El albacea, algunos le han llamado el representante de los bienes de la masa hereditaria o de los bienes de la sucesión o de la administración. Pero siendo este representante, no podemos considerar que tampoco sea un tercero, simplemente o cumple con la voluntad que se había quedado establecido dentro del testamento, que inclusive este albacea puede ser también designado entre los herederos o no puede ser heredero, o en el caso particular, por sucesión intestamentaria o por sucesión legítima, quienes entre los herederos designen quién va a ser el albacea. Aquí pudiéramos considerar que el albacea es el representante de los bienes de la sucesión. Sí es el representante de los bienes de la sucesión, es el representante encargado de cumplir las disposiciones que se han otorgado en el testamento. Repito, si se ha dejado una sucesión testamentaria o una sucesión intestamentaria, de concluir y de llevar a cabo los trámites. Pero de ahí a que sean considerados como terceros, pues no, lógicamente los herederos o a las personas que les adjudican no son considerados como terceros. Lo relativo a las llamadas personas morales o a la representación de las personas morales. Aquí vamos a encontrar una cosa, contratos concluidos por personas morales, entendiendo que son personas morales la federación, los estados, los municipios, los partidos políticos, las asociaciones civiles, sociedades mercantiles, los partidos políticos, los sindicatos, etc. Pero en el caso particular, lo que a nosotros nos atañe, lo que a nosotros pues, nos tiene que llamar la atención, vienen siendo las personas morales de derecho privado. En este caso, sea en materia civil, sea en materia mercantil. En materia civil, las sociedades civiles, las asociaciones civiles; en materia mercantil, las sociedades mercantiles. Y tenemos que entender una cosa. Desde el punto de vista de persona moral, en cuanto a derecho privado, podemos definirlas como aquella asociación o reunión de personas físicas que aportan esfuerzos, aportan recursos para la constitución de una nueva entidad. Esta nueva entidad, distinta de las personas físicas, que da origen a una nueva personalidad jurídica, que en este caso pues es la persona moral, que esta persona moral, repito, es una asociación o reunión de personas físicas que constituyen con su patrimonio, que constituyen con esfuerzos, con recursos, una nueva entidad, y esta nueva entidad pues va a ser esta persona moral. En lo que toca, hagamos referencia básicamente a la sociedad mercantil. La sociedad mercantil a través de un contrato de sociedad. Y este contrato de sociedad, explicado a través de la teoría
el maestro Joaquín Rodríguez y Rodríguez en su obra Tratado de Sociedades Mercantiles o las Sociedades Mercantiles, que habla de la teoría de los actos colectivos, que es aportar esfuerzos comunes a un objeto, no a un objeto único, es un objeto plurilateral, multilateral. ¿Por qué? Porque pueden ser varios, pueden ser diversos los fines de la sociedad que están establecidos dentro de este contrato, pero dentro de este contrato, esta sociedad, ¿cómo ejerce? ¿Cómo se obliga? ¿Cómo cumple con sus derechos? ¿Cómo cumple con sus obligaciones? Lógicamente, vuelvo al mismo punto, es una ficción, pero esta ficción es capaz de obligarse, esta ficción es capaz de llevar a cabo derechos y obligaciones. ¿Lo hace a través de los socios? Sí, pero en el caso particular, ¿por medio de qué? A través de la asamblea, que es el órgano máximo de toma de decisión, o en su caso particular, si bien la asamblea tiene esta capacidad, puedes tener la representación, también dentro de los órganos administrativos, dentro del esquema organizacional de esta sociedad. ¿A través de qué? Pues a través de un administrador único, a través de un consejo de administración, a través de este presidente del consejo de administración, a través de un gerente general, a través de un director general. ¿Por qué? Porque sobre ellos el conjunto de socios que viene siendo la asamblea deriva esas facultades o le otorga esas facultades para que pueda contratar, para que pueda celebrar, para que pueda comparecer a nombre y representación de la sociedad. En el caso particular, bueno, pues esto es un punto bastante especial. ¿Por qué? Porque la representación no la ejerce la sociedad como esta ficción jurídica, la ejerce a través de este conjunto de socios que de manera colectiva se obliga o toman los acuerdos, pero tienen que derivarlo, ¿qué? Tienen que derivarlo en un representante, tienen que derivarlo forzosamente a través de una persona física, los acuerdos que tome la persona moral, a través de qué? Bueno, pues a través de esta asamblea, y luego derivarlos en esa representación, en estos representantes, los encargados de llevar a cabo la firma social. Ahora, ¿son considerados como terceros? Bueno, pues volvemos al mismo punto, vamos a esa misma duda, son representantes, son los que se obligan a través de la sociedad. Eso es lo que nosotros podemos mencionar respecto de la representación de la persona moral. ¿Por qué? Porque la persona moral es un conjunto, es una colectividad. Y esa colectividad deriva sobre quién? Deriva sobre una persona física o una o varias personas físicas para que ejerciten, para que ejecuten, para que celebren, etc. Otras situaciones que tenemos son los contratos que en su momento son celebrados, pero que están creando derechos reales. Y estos derechos reales no en función de los contratantes, no en función de las partes que intervienen al momento de la celebración del contrato, es decir, los que son partes en el contrato, atendiendo este principio de relatividad, que los contratos solamente surten efectos entre las partes, este principio que ustedes conocen como el principio latino res inter alios acta. Aquí tenemos que ver una situación, bueno, y si el contrato que estamos celebrando crea derechos a favor de un tercero, digamos una hipoteca, digamos una servidumbre, digamos en el caso particular, como se menciona también, las estipulaciones a favor de tercero, que no afectan a los contratantes, pero que en función de que se crea un derecho, hay un acreedor, que hay una persona que fuera del contrato tiene derechos y obligaciones, los cuales puede percibir, los cuales puede ejecutar dentro de esa relación jurídica, a la cual pudiera considerarse que fueran ajenos, pero no lo son. Y entonces, si tú constituyes una servidumbre en un contrato, periodo dominante, periodo sirviente, tú vendes la propiedad, pero existe esta servidumbre legal de paso. Pues esta servidumbre legal de paso tiene que ser respetada. Ah, que es un gravamen, que es una limitante sobre la propiedad, sí. Pero este gravamen, esta limitante que existe sobre la propiedad, beneficia a un tercero y que obviamente dentro del contrato que quede establecido, pues se tendrá que respetar. Lo mismo una hipoteca. Bueno, sabes que somos contratantes, yo estoy vendiendo un bien, pero sobre este bien existe un gravamen, existe una hipoteca, existe un préstamo y el inmueble pues viene siendo en el caso particular la garantía real. ¿Qué sucede en este caso? Yo, sujeto A, le puedo vender al sujeto B, pero hay una situación. Hay un tercero que tiene un derecho sobre esta propiedad. Y aquí hay que tomar en consideración una cosa. Si nosotros queremos transmitir, vender la propiedad, etcétera, enajenarla, pues ¿qué sucede? Necesitas el consentimiento de este acreedor. Y este acreedor en su momento dado pudiera ser considerado como un tercero. Bueno, sí, en teoría pudiera ser considerado como un tercero. Entonces, vemos estas situaciones. También la estipulación en favor del tercero. Podemos celebrar un contrato,
Pero esta estipulación que puede beneficiar a una persona que es ajena a la relación contractual, que es ajena a esta relación bilateral entre el contratante, entre el comprador, entre el vendedor, entre las personas que están celebrando, también dependerá de este tercero que se va a ver beneficiado si la acepta o no acepta. Aquí la única condicionante respecto de esta estipulación es que sea en beneficio, nunca en perjuicio. Bien, otra de las situaciones que también tenemos es el llamado principio de obligatoriedad en materia contractual. Hablando de los contratantes, hay un principio que se establece, que se dice el llamado principio pacta sunt servanda. El principio pacta sunt servanda, traducido del latín, es que las partes tienen que estar a lo estrictamente pactado en el contrato. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando celebramos el contrato, cuando celebramos este negocio jurídico que crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones, definición que ustedes ya conocen porque la he repetido tantas veces, tenemos que ver una cosa: las cláusulas, las convenciones, las estipulaciones, recordando que cláusula, estipulación y convención son sinónimos porque viene siendo lo mismo, que es la esencia del contrato, es lo bajo lo cual nos vamos a obligar, van a ser los derechos que vamos a ejercitar. Pues las partes contratantes, los sujetos que están celebrando, los que están conviniendo, los que están acordando, se tienen que sujetar a estas disposiciones. Sin embargo, ¿hasta dónde podemos nosotros, en base al principio de obligatoriedad, llevar a cabo el contrato? Hay que establecer que hay una limitante. Si hay un principio de obligatoriedad, hay otro principio que también debemos de traer a colación, que es el principio de autonomía y la voluntad de las partes. Las partes son libres de contratar, pero bajo lo que vas a contratar hay un marco, hay una limitación. La limitación, pues, obviamente es la ley. O bien, como mencionamos, que no sea contrario a las estipulaciones, las convenciones, las cláusulas, ni al derecho, ni a la moral, ni a las buenas costumbres, o en su momento estoy perjudicando o atacando los derechos del tercero. Entonces, si hay un principio de obligatoriedad, sí, hay un principio de obligatoriedad. Pero este principio de obligatoriedad que viene consagrado dentro del contrato y que viene aderezado además del principio de autonomía, de la libre contratación, ¿limitado a qué? A que no sea contra el derecho, a la moral, a las buenas costumbres o esté atacando los derechos del tercero. Bajo eso, pues obviamente el contrato es válido, bajo eso obviamente es posible contratar. También mencionamos, a lo imposible nadie está obligado. Nadie puede en algún momento dado establecer convenciones o establecer un objeto, como repetimos, que sea contrario al derecho, a la moral, a las buenas costumbres, o que en su momento dado sea imposible de cumplimiento. Pues tampoco sobre eso vamos a tratar de celebrar. Sin embargo, por los tiempos que estamos viviendo, por las situaciones que estamos viviendo, puede decir alguien, oiga, es que quedó pactado en el contrato. Sí, pero también hay otra situación. Nadie puede estar obligado al caso fortuito, nadie puede estar obligado a la fuerza mayor. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, el caso fortuito es alguna situación, algún acontecimiento que, si bien es ajeno al contrato, lo hace imposible el cumplimiento debido a situaciones que encontramos en la propia naturaleza. Por la otra, la fuerza mayor, situaciones, circunstancias, hechos que hacen imposible el cumplimiento del contrato, pero que no son acreditables a la naturaleza, sino que son acreditables a situaciones, consecuencias del hombre, una guerra, una revolución. Si atendemos al caso fortuito, bueno, pues vemos ahorita la pandemia, el COVID-19, lo cual nos ha llevado a implementar, a mejorar, a sustituir, a flexibilizar. Es que yo no te puedo pagar la renta. No puedes pagar la renta porque hay una situación de caso fortuito. ¿Por qué? Porque hay un acontecimiento en la naturaleza que me impide cumplir con las obligaciones. Y repito, son excepciones al principio de obligatoriedad, salvo que en el contrato se estipule que aun en caso fortuito, fuerza mayor, se estuviera o se pudiera pactar en el contrato. Pero aún así, hay algunos tratadistas, sobre todo los tratadistas en materia de derecho civil francés, e inclusive en casos de derecho civil argentino, recordando que hablan sobre una teoría, la llamada teoría de la imprevisión o de la cláusula rebus sic stantibus. ¿Qué quiere decir esto? Esta cláusula establece que si bien el contrato es celebrado, pero por alguna situación ajena a los contratantes vuelve o hace imposible de cumplimiento las cláusulas, aun y cuando esté pactado, pues obviamente sí se pudiera cumplir con el contrato, pero bajo las condiciones originales en las cuales el contrato ha sido celebrado, no bajo las condiciones
que han deteriorado el contrato o que lo vuelvan en algún momento dado, sino imposible de cumplimiento, de difícil dificultad o de difícil cumplimiento. Voy a citar un ejemplo. Citemos el ejemplo de la crisis económica argentina, año 2001-2003, en el cual el gobierno de Fernando de la Rúa terminó mal. Se genera una crisis tremenda en materia argentina, hay una devaluación del peso argentino, la paridad un peso, un dólar, un peso argentino, un dólar. De repente el peso argentino se devalúa en un 200%, es decir, 3 pesos argentinos equivalentes a un dólar. Mucha gente tenía contratados créditos, rentas, préstamos, llamen ustedes lo que quieran. Se vuelve imposible de cumplimiento. Y sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina o la Corte de la Nación Argentina estableció que para que se pudieran cumplir los contratos y se pudiera seguir llevando a cabo la relación económica normal, los movimientos económicos en materia contractual, en materia de cumplimiento, sí se podía cumplir, pero no bajo las condiciones que abruptamente se habían cambiado, sino bajo las condiciones en las cuales originalmente se habían pactado en el contrato. Entonces, pues ahí tenemos una excepción también al llamado principio de obligatoriedad, recordando que el principio de obligatoriedad o la obligatoriedad en materia contractual es el principio pacta sunt servanda, que las partes tienen que estar estrictamente a lo pactado en el contrato. Bien, ya para concluir, simplemente hagamos referencia a otro principio, el principio de la bona fide o de la buena fe, que todas las contrataciones, todos los acuerdos, todos los negocios jurídicos, todos los contratos, retomando, que crean, transmiten, modifican y extinguen obligaciones, están basados en el principio de la buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las cláusulas se hicieron para cumplirse, pero partiendo de la base que todo se hace de la buena fe, que no hay un error, dolo, violencia, mala fe, que una de las partes no se va a aprovechar de la otra. Este es el principio de la buena fide. Aprendiendo un poquito en antecedentes, si nosotros vamos al derecho romano, que se establecía los contratos, los convenios, tenemos que ver una cosa, el principio de la buena fe, ¿de dónde proviene? Yo siempre he sostenido que proviene en materia de derecho romano, en función de que de los llamados contratos verbis, que eran estos contratos de tipo oral, porque antes pues no se celebraba forzosamente o no se estipulaba que necesariamente fueran por escrito. Pocas eran las personas que sabían leer y escribir, pocas eran las personas que estaban alfabetizadas. Entonces, un principio muy básico en los contratos verbis, es decir, en estos contratos que de manera oral, que a la palabra eran celebrados, pues lógicamente el principio rector del contrato, además del pacta sunt servanda, venía siendo el principio de la buena fe. ¿Por qué? Porque la persona que contrataba quedaba sujeta a cumplirlo, y si bien no existía una formalidad dentro del contrato, no existía esa situación de que el contrato fuera por escrito, la palabra de la persona, partiendo del principio de la buena fe, lo obligaba a cumplir con esas convenciones. Entonces, pues simplemente para cerrar ya este capítulo, para cerrar ya el curso, simplemente tocamos esto último, que es la buena fe, que todas las contrataciones están basadas en el principio de la bona fide. Lógicamente los contratos evolucionaron, lógicamente buscaba la seguridad jurídica y los contratos verbis pasaron a ser contratos por escrito. Ya obviamente las partes celebraban, estipulaban, firmaban, sellaban, etc. Pero de manera implícita sigue estando este principio, y este es un principio que en materia contractual sigue vigente. Todas las contrataciones que se celebren están basadas en el principio de la bona fide o en el principio de la buena fe. Bueno, pues agradeciéndoles ya este cierre de semestre, un cierre de semestre pues por todo atípico, pero pues ya saben, tenemos que cuidarnos. Nos vimos sujetos a grabar videos, a que las sesiones fueran en algún momento dado sesiones remotas, pero bueno, pues les deseo lo mejor. Con esto pues concluimos el curso de obligaciones, derecho a las obligaciones 1, y pues deseándoles éxito en lo que resta del semestre. Obviamente tenemos que estudiar, obviamente pues va a haber que presentar los exámenes, ustedes ya nos ponemos de acuerdo en cuanto a la dinámica, pero pues bueno, les deseo lo mejor en este cierre de semestre. Para mí ha sido
un privilegio, un honor estar con ustedes, haber sido su maestro. Y pues ya saben, mucha salud, mucha felicidad y pues que Dios los bendiga a todos.